El informativo. Hola, buenas tardes. Bienvenidos al informativo de NTN 24, el canal de las Américas. Como cada mediodía, Ruth del Salto, Carlos Figueroa, estamos junto a ustedes. Buenas tardes, Ruth. ¿Qué tal, Carlos? En este 6 de septiembre, las noticias internacionales a través del canal de las Américas. Bienvenidos. Comienza el informativo con Ruth del Salto y Carlos Figueroa. Acciones para preservar la Amazonía. A esta hora, en la ciudad colombiana de Leticia, tiene lugar la gran cumbre presidencial por la Amazonía. 5 presidentes de la región se reúnen para abordar y acordar, además, medidas para conservar y proteger el pulmón del mundo, zona que se ha visto azotada por incendios forestales. Los mandatarios de Colombia, Iván Duque; de Perú, Martín Vizcarra; de Ecuador, Lenín Moreno Garcés; de Bolivia, en pantalla, Evo Morales, así como por el vicepresidente de Surinam, Michael Adjin, y el mandatario de Brasil, Jair Bolsonaro, quien seguirá esta cumbre a través de videoconferencia, van a firmar un documento en el que se comprometen a intercambiar información para mejorar las capacidades de monitoreo del clima, la biodiversidad, los recursos hídricos y también hidrobiológicos de la región. Además de establecer mecanismos de coordinación entre los sistemas nacionales de prevención y atención de desastres para atender de manera efectiva las emergencias de impacto regional como incendios forestales e inundaciones. En la cumbre también se acordará la persecución de las estructuras criminales transnacionales que han generado desforestación en el Amazonas y las que adelantan la minería ilegal. La Amazonía alberga un cuarto de todas las especies del planeta, 30.000 especies de plantas vasculares, 2.5 millones de especies de insectos, 2.5 mil especies de peces, más de 1.5 mil especies de aves, 550 especies de reptiles, 500 especies de mamíferos. Representa entre el 4% y el 6% de la superficie total de la Tierra y entre el 25% y 40% de la superficie de América. Habla a esta hora en Leticia, en el Amazonas colombiano, el presidente de Bolivia, Evo Morales, uno de los países más afectados por los incendios. Escuchamos al mandatario. Se vaya agravando, exponiendo a la humanidad de múltiples catástrofes irreales, potenciales, con la consecuente pérdida irreparable de vidas humanas, así como la muerte y la extinción de especies animales y vegetales. El sistema capitalista sigue siendo la principal causa de los problemas que ponen en peligro a nuestra madre tierra, promoviendo el consumismo exacerbado, la producción irracional de bienes de consumo cuyo fin es el lucro, no la satisfacción de necesidades humanas y la acumulación de la riqueza en pocas manos. Mientras no cambiemos la forma en que producimos y consumimos a nivel global, será imposible asegurar un futuro digno y viable a esta y a las siguientes generaciones. Hermanos presidentes, delegaciones presentes acá, como también quienes nos hacen seguimiento, más de la mitad del bosque húmedo tropical del planeta se encuentra en la Amazonía. La región amazónica es fundamental para la regulación climática mundial. Su importancia radica en la gran influencia que posee para el transporte de calor y vapor de agua en regiones localizadas, en las latitudes más elevadas, así como en el secuestro de carbono. Los bosques son la mayor fuente de biodiversidad. Más de 3/4 partes del agua dulce accesible vienen de zonas de captación de bosques. De ahí que la calidad del agua empeora cuando la condición de bosque se deteriora. Los bosques constituyen una protección ante inundaciones, erosiones y desastres naturales. Hermanas y hermanos, de acuerdo a los expertos, se prevé que la frecuencia y la intensidad de la sequía aumentará particularmente en el sur de la Amazonía,
debido a estas tendencias y a pesar de los esfuerzos que realizamos para el control de incendios forestales y el manejo responsable del fuego, las actuales condiciones climáticas han exacerbado la ocurrencia de estos sucesos catastróficos. La actual situación requiere dejar de lado cualquier diferencia y mantener la unidad ante la adversidad. En este marco, Bolivia acoge las propuestas de conformar una alianza para la Amazonía basada en los principios del multilateralismo, la no mercantilización de los bosques y la mitigación y adaptación conjunta de manera que se garantice la acción colectiva horizontal sin comprometer el derecho al desarrollo de las comunidades más vulnerables y reconociendo que tenemos responsabilidades comunes, pero diferenciadas y capacidades respectivas a la luz de nuestras diferencias circunstanciales nacionales. Ha llegado el tiempo para que trabajemos los países de la región de manera coordinada, conjunta y urgente, dejando de lado nuestras diferencias y tomemos decisiones certeras porque el cambio climático afecta a la humanidad entera, a todos los estados, produciendo un impacto negativo y dramático. Todas y todos somos conscientes de que las consecuencias serán peores si no actuamos de forma conjunta. En las últimas semanas hemos sido testigos de la atención global que han generado los incendios en nuestros bosques. Incluso el G7 manifestó su deseo de cooperar a nuestra lucha contra el fuego. Agradecemos su preocupación y los invitamos a trabajar de manera conjunta con nosotros sobre la base de principios de responsabilidades comunes, pero diferenciadas. Sin embargo, también debemos recordar que el mayor aporte que puede hacer al mundo en este momento es cumplir con todas sus obligaciones contraídas en el marco del Acuerdo de París para evitar que el incremento de las temperaturas cause efectos irreparables, irreversibles en nuestro planeta. En este siglo, los dos desafíos centrales que tenemos los gobiernos son, por un lado, superar la pobreza y las desigualdades y, por otro lado, restablecer el equilibrio del sistema tierra. Ambos objetivos están intrínsecamente ligados y no se pueden alcanzar uno independientemente del otro. Hermanos presidentes, yo quiero expresar un tema muy importante. Escuché la palabra del hermano presidente, coordinar todos. Escuché también al hermano Vizcarra, trabajar conjuntamente. Oportunamente hemos pedido una reunión, la reunión de Organización Tratado de Cooperación Amazónica. La respuesta que hemos recibido, si convocamos, va a venir Maduro, presidente de Venezuela. Saben ustedes, hermanos presidentes, sabe el mundo. Presidente Maduro ha derrotado un golpe de Estado. Presidente Maduro ha derrotado una intervención militar de Estados Unidos. Presidente Maduro, su gobierno, su pueblo está enfrentando con mucha fuerza un golpe y el bloqueo económico. Son mucho éxito para derrotar ese bloqueo económico. ¿Cómo es posible? Por diferencias ideológicas podemos estar distanciadas. Por encima de la diferencia ideológica están los derechos de la madre tierra. Respetamos, tenemos diferencias, es un derecho. Los pueblos sabrán por quién vote, a quién vote. Eso no está en debate. Y por eso, en el documento que se propone como acuerdo o tratado de Leticia, pido incorporar sin ninguna exclusión, todos enfrentemos este problema que se nos presenta. Segundo, estamos en la obligación de identificar las causas fundamentales del calentamiento global.
Si no enfrentamos, si no identificamos, vamos a ser responsables como nosotros fuéramos responsables. Habla a esta hora en Leticia, en Colombia, el mandatario de Bolivia, precisamente en el sitio en donde hay 753 focos activos de estos incendios forestales en la Amazonía boliviana. Vamos inmediatamente al lugar de la noticia, NTN 24 presente, con nuestra enviada especial a Leticia Harriet Hidalgo. Una buena tarde, Harriet, adelante. Muy buenas tardes, Ruth. Es un gusto saludarle. Estamos precisamente aquí en esta importante cumbre internacional que ha convocado el presidente de Colombia, Iván Duque, con el fin de contrarrestar esa deforestación que ha venido en aumento, según las últimas cifras registradas por diferentes organismos durante el último año. Precisamente el presidente anfitrión de esta reunión, minutos antes de que comenzaran a hablar los demás mandatarios, presentó las siguientes declaraciones tras también un ritual muy importante de la comunidad indígena aquí en el Amazonas. Quiero de verdad decirles que me honra muchísimo que tengamos este bello encuentro hoy aquí en nuestra Amazonía. Hoy vamos a tener a presidentes de otros países que compartimos este gran patrimonio para protegerlo, para cuidarlo, para conservarlo, para trabajar también con ustedes, con nuestras comunidades ancestrales, para que este patrimonio que es nuestro, que es nuestra soberanía, también pueda ser compartido con el mundo, en el sentido de que el mundo sea consciente que aquí tenemos un tesoro que tenemos todos que cuidar. Y cuando digo un tesoro me refiero a que en esta región amazónica tenemos ni más ni menos que más del 50% de todos los bosques tropicales del mundo. Aquí se produce el 20% del agua dulce del planeta. Aquí tenemos una cuarta parte de las especies que tiene todo el globo terráqueo. Y fuera de eso, tenemos 34 millones de habitantes donde hay más de 400 comunidades ancestrales que queremos también que estén acompañadas con nuestra hermandad. Así que les agradezco de todo corazón esta bienvenida que me llega al alma y aquí estamos para que todos trabajemos por esta Amazonía sostenible y protegida. Muchísimas gracias. También es importante resaltar que el 30% de la biodiversidad de especies silvestres y de plantas está aquí en el Amazonas. Por eso la importancia, según el presidente Duque, de que todos los gobiernos tomen medidas para proteger a este importante pulmón del planeta. En los próximos minutos estarán terminando las declaraciones los mandatarios que asisten a este encuentro internacional y firmarán el Pacto Amazonas con el fin de proteger este importante lugar de biodiversidad del mundo. Esta es toda la información por ahora desde Leticia, Amazonas. Continúen ustedes, Ruth y Carlos, con más información. Muchísimas gracias, Harriet, por el reporte y vamos a ir al génesis, a lo que originó esta cumbre por la Amazonía. Esta fue la escena por varias semanas en el llamado pulmón del mundo, los incendios que se registraron durante agosto que consumieron cerca de 2.5 millones de hectáreas, según el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil. Miles de árboles y especies se vieron afectadas por los 30.901 focos de incendio que estiman varias ONGs se presentaron en la Amazonía. Los datos hacen referencia a todo el territorio amazónico, 5.5 millones de kilómetros cuadrados, de los que 4.19 millones están en territorio brasileño. De manera paralela, también se han registrado incendios en la selva amazónica de Perú y Bolivia. Vamos inmediatamente. Volvemos a Leticia. En el Amazonas colombiano habla a esta hora el presidente de Ecuador, Lenín Moreno Garcés. No solamente una preocupación, sino además una responsabilidad compartida. Yo creo que es momento ya de dejar de actuar como víctimas y pensar que todos somos partícipes de lo que está ocurriendo, ya sea por actos de omisión o por acción directa. Si es que alguien no se sintió afectado y dolido por los incendios de la Amazonía, seguramente hace rato que perdió
de vista lo verdaderamente importante. El día de ayer, mientras desde el avión observaba el río Amazonas, recordaba el concepto de las tribus nativas de que no es un río, es una gran anaconda. Una gran anaconda que a la vez es vida, a la vez es muerte. Porque como decía Antoine de Saint-Exupéry, en Labios del Principito, lo verdaderamente importante no se ve con los ojos. Algún momento hay que cerrarlos y de repente nos encontramos con que no vemos un río. Vemos una gran serpiente originaria, principio y fin de todas las cosas. Nací en esta vibrante Amazonía. Soy un hombre de selva, soy un hombre selvático. Y sé perfectamente que vibrar en la misma frecuencia que vibran los ríos, que vibran las olas del mar, que vibran las fases de la luna, que vibra el crepitar del fuego que es utilizado para calentar, para dar sosiego al ser humano, no para depredarlo, no para acabar con la naturaleza, que vibramos en la misma frecuencia del viento, que vibramos en la misma frecuencia con que vibran también los insectos en la selva, y que en un momento parecería que da la sensación de que el ruido es tan grande que no nos va a permitir dormir. Es lo mismo que pasa con las olas del mar. A veces las neurosis, las tensiones de la vida cotidiana nos dicen, carambas, parece que no voy a poder dormir. Mientras las olas golpean la playa, no voy a poder dormir con este ruido de los insectos, y no es verdad. Porque alguna vez fuimos ellos. Porque alguna vez en la era arcaica fuimos fuego. Porque algún momento fuimos viento. Porque algún momento fuimos un reptil, fuimos un anfibio, fuimos un insecto, fuimos un ser primitivo que habitaba la tierra, algún momento lo fuimos. Hemos sido absolutamente todo, es por eso que llevamos dentro de nuestro ser esa capacidad de vibrar. Nací en la Amazonía, decía, y sé que esta se llama una victoria regia, que crecen inmensas, que inclusive hacen posible que un niño, un adulto no muy pesado, por supuesto, pueda navegar en ella. Conocí el huachanzo, conocí la ayahuasca, conocí el guanto, conocí las hojas de axira que permiten estos techos lindísimos que hemos visto el día de hoy y que las tribus primigenias saben cómo cuidarlas, saben cómo mantenerlas para que no produzcan daños a la naturaleza. Sí, nos bañábamos en el río, como ayer observaba a unos niños nadar en el río. Nadábamos en el río. Era la diversión de todas las tardes. No había iPad, no había iPhone, absolutamente nada, y nosotros nos divertíamos, despreocupados, en un río que tenía pirarucú, que tenía paiches, que tenía jandias, que tenía carachamas, que tenía bimbis, que tenía pangoras. En una tierra maravillosa que tenía capironas, que tenía la misma axira, que tenía cucardas, que tenía la flor de oro, etcétera, etcétera. Y de repente nos topábamos con animalitos como el tigrillo, como el tigre, al cual le teníamos un pavor, como las serpientes, a las cuales paradójicamente no les teníamos ningún tipo de miedo y jugábamos con ellas, así como lo hacían en la antigüedad las sociedades griegas, que tenían dentro de sus casas serpientes que jugaban con los niños y que no les afectaban absolutamente nada. Vibrar en esa misma frecuencia parece que es lo que necesitamos quienes hemos equivocado el concepto de evolución. Decía hace un momento, y que utilizamos el aire acondicionado en vez de darnos el sabrosísimo aire de una guairachina. Ese es el nombre amazónico de este implemento. Una guairachina que nos provee un aire sabroso y que además nos permite hacer un poco de ejercicio de brazo que tanta falta nos hace en estos tiempos. El poeta, amigo querido Joan Manuel Serrat, compuso hace unos 40 años una canción y en algún momento me decía que ojalá
no hubiera tenido que cantarla. Que ojalá no hubiera tenido que cantarla. Yo estoy de acuerdo con él. Como la canción es escrita en catalán, el idioma originario de Joan Manuel Serrat, la voy a traducir. Porque como él mismo dice, es probable que acá hay alguna persona que no hable catalán. Por si acaso hay alguna persona que no hable en catalán, se la voy a traducir. La canción dice así: Padre, que le han hecho al río que ya no canta, que resbala como aquellos peces que murieron bajo un palmo de espuma blanca. Padre, que el río ya no es el río. Padre, que le han hecho al bosque que no hay un árbol, bajo que no sombra nos cobijaremos, y con qué leña encenderemos el fuego, Padre, si el bosque ya no es ese bosque. Antes de que llegue el invierno, Padre, guarde usted un poco de vida en la despensa, porque sin leña y sin peces tenemos que cremar la barca. Tenemos que arar sobre ruinas y cerrar la puerta de calle con muchas llaves. Si usted nos dijo, Padre, que donde hay pinos hay piñones, que donde hay flores hay abejas y cera y miel, pero el campo ya no es ese campo, Padre. Alguien anda destruyéndolo. Son monstruos de carne con gusanos de hierro. Asómese, Padre, y dígales que usted no tiene miedo, que nosotros no tenemos miedo. Pero asómese, Padre, que son ellos los que están matando la tierra. Padre, culmina Joan Manuel Serrat, deje usted de llorar, que nos han declarado la guerra. Dice poco menos así: Padre, di che ma che le han feito al río que ya no canta. Relisca como un pan, morsoto un pan de escuma blanca. Pare que el río ya no es el río. Pare abans torna l'estiu, amague tot lo que es viu. Sense banyar i sense pesos para, os podrà cremar la barca, para el plom entre ruras para, amb plat, serà el pa i la casa de usted. Pare, si no hi ha fins, no fan finyocs, ni cucs ni ocells. Pare, si no hi ha flor, no fan abelles, serà ni mel. Pare, que el campo ya no es el campo. Pare, demà de cel plorasant, el viento canta plorar. Pare, ya están aquí monstruos de carne, un cucs de ferro. Pare, no tindrem forç, diga que no, que jo us espero. Pare, que estan matant la terra. Pare, dejaste de plorar, que nos han declarado la guerra. Muchas gracias. Apenas un poco de conceptos adicionales. Realmente hermoso hablar de la Amazonía acá, en plena Amazonía.
en esta Amazonía, vuelvo a recalcar, tan vibrante y que está integrada por aproximadamente el 20% de las selvas que existen en el planeta. Gracias a esta Amazonía, el CO2 que consumimos en nuestro concepto errado de desarrollo, en nuestro concepto errado de evolución, y que podría y que se está convirtiendo en esa capa que cubre la Tierra, en esa capa de CO2 que cubre la Tierra y que impide la salida del calor con un efecto invernadero terrible que calienta la Tierra, ya lo dijo el hermano Evo Morales. Es por eso que los casquetes se han empezado a derretir, polares se han empezado a derretir. Es por eso que nuestras montañas las vemos cada vez con menos nieve. Estamos matando la Tierra. Estamos matando la Tierra y somos responsables de aquello. Vuelvo a recalcar que nadie actúe como víctima. Todos somos un poco responsables de aquello. Decía que me enorgullezco de mi origen selvático. Me enorgullezco de un padre y una madre que con vocación de maestros fueron creando poco a poco escuelas en la Amazonía hasta llegar hasta el punto extremo, hasta llegar al sitio del río Napo, donde topa la frontera con el hermano Perú. Cumbre de presidentes en Leticia, en el Amazonas colombiano, se va a firmar luego de la participación de la locución de cada uno de los mandatarios, el pacto por la Amazonía. NTN 24 presente en el lugar de la noticia. Han declarado emergencia nacional en Honduras. Las autoridades han emitido la alerta a consecuencia de una severa sequía. Se estima que en las áreas de cultivo se perdió cerca del 41% de la cosecha y el ganado ha estado muriendo por falta de agua. Este hecho podría desencadenar en un desabastecimiento de alimentos. Honduras declaró el jueves emergencia por una severa sequía. El presidente Juan Orlando Hernández anunció el arribo de un equipo de expertos israelíes que ayudará a definir programas de almacenamiento y uso del agua en las zonas más afectadas. El mandatario explicó además que la sequedad actual del subsuelo seguirá afectando en el futuro. La falta de lluvia de hoy va a repercutir el próximo año en más incendios. Según el Sistema Estatal de Agua, Tegucigalpa es una de las zonas más golpeadas, con racionamiento del servicio residencial cada 5 días, al bajar a 20% los niveles de las dos principales represas que abastecen al 1.300.000 habitantes de la capital. Las lagunas de Jucutama de 400 hectáreas y Ticamaya de 317 cerca de la costa caribeña se enfrentan a la desaparición debido a la sequía. Nosotros nos subsistimos del alimento, pescamos para poderlo sostener. Las autoridades estiman que en las áreas donde se cultiva la mayor parte de maíz en Honduras se perdió 41% de la cosecha y que la sequía es tan grave que el ganado ha estado muriendo por falta de agua en el oriental departamento de Olancho, donde se desplegará equipo para perforar pozos. La Comisión Permanente de Contingencia señala que el cambio climático ha hecho que el fenómeno de El Niño, causante de sequías, se produzca cada 2 años, cuando en décadas anteriores se registraba cada 7. Añadió que a consecuencia de que se seque el manto freático, las aguas subterráneas están cada vez más profundas, haciendo más difícil que ríos, lagunas y embalses se llenen con las lluvias. En el programa La Mañana de NTN 24 hemos hablado con el expresidente de Honduras, Porfirio Lobo, sobre la condena a 58 años de cárcel que recibió su esposa por cargos de corrupción. El exmandatario ha dicho que es una venganza contra su familia y que se trató de una condena ilegal. El tribunal que juzga a doña Rosa es un tribunal creado en 2016 y ese tribunal fue escogido por la misión, por la MASIC. Igual que los fiscales que integran la unidad de investigación también son escogidos por la MASIC. O sea que no hay independencia de los jueces y eso violenta el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que señala en primer lugar que toda persona tiene derecho a ser juzgada por un tribunal independiente e imparcial, en lo cual nos llama mucho la atención que todos los casos que está señalando la MASIC es del 2014 hacia atrás. Hay escándalo en una escuela de modelaje en Venezuela. 3 directivos están acusados de supuestamente vender fotografías y videos de niñas. Lo harían a páginas web de pornografía.
Madres y modelos de la agencia han hablado en NTN 24, aseguran que no tenían conocimiento del accionar de los directivos y han aclarado que en ningún momento las niñas fueron abusadas físicamente. Nuestro periodista Oliver Fernández tiene el reporte. Oliver, una buena tarde. Sí, así es. Muy buenas tardes. Gracias por este contacto. A esta hora nos encontramos con Dailín Mendoza. Ella es una de las madres de las niñas que estaban en esta agencia de modelaje Belancazar, que, bueno, ha sido polémica este descubrimiento. Supuestamente se vendían estas fotos a páginas pornográficas. Usted como representante tenía conocimiento de esta situación y explícanos un poquito. Hola, buenas tardes. Mira, sí, nosotros en ningún momento tuvimos ningún tipo de conocimiento con relación a la divulgación de las fotografías en páginas pornográficas. Siempre el trato con las niñas fue estupendo. No tengo, a nivel personal, no tengo ninguna queja con relación a la academia. Sin embargo, cuando se destapa toda esta olla, que me percato de la situación, es que me doy cuenta que sí, efectivamente hay una divulgación de la imagen de la niña a páginas que no están permitidas y que, por supuesto, yo estoy en completamente desacuerdo. Bien, muchísimas gracias a Dailín Mendoza. Ahora vamos a conversar con una de las modelos. Ella es mayor de edad. Parte aquí, por favor. ¿Cuál es tu nombre? Cienqui Zambrano. Señorita Zambrano, ¿en algún momento a usted abusaron de usted en esta academia? Coméntenos un poquito. No, en ningún momento. Siempre fueron muy respetuosos con cada una de las modelos y siempre se les llevaba a cabo de que no era obligatorio y que todo lo que se hacía para las imágenes, todo para las fotos, era completamente autorizado por los padres incluso. Pero si hay un abuso de alguna manera al publicar estas fotos o redireccionarlas a páginas pornográficas, ¿cuál es tu opinión como afectada? Realmente mi opinión es que todo esto esté redireccionado a páginas pornográficas nos afecta mucho a todas y es algo que nos da mucho que pensar porque no sabíamos nada y no estábamos completamente informadas de nada de esto que estaba sucediendo. Entonces es como que como afectada, realmente nos afecta sentimentalmente y a la vez a nuestra imagen. Entonces no podría decir nada malo ante eso porque no estábamos informadas. Bien, muchísimas gracias a una de las modelos también de esta agencia Belancazar, que ha sido polémica porque supuestamente redireccionaban estas fotos de esta agencia a páginas pornográficas rusas y esto por supuesto ha traído como consecuencia que los padres y representantes tomen algunas medidas. Ellos están esperando que los cuerpos policiales, la policía científica determine qué realmente fue lo que ocurrió allí. Es la información que nosotros podemos aportar a esta hora desde la capital venezolana. Volvemos a nuestro Centro Internacional de Noticias. Y mucha atención, hace unos minutos la Fiscalía del Régimen de Venezuela ha anunciado una investigación penal contra el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, por traición a la patria. Nicolás Maduro lo ha acusado de estar presuntamente detrás de un plan para entregar el territorio de Esequibo en disputa con Guyana a cambio de obtener más apoyo internacional. Llegó a nuestras manos un conjunto de pruebas de cómo este bandido, traidor a la patria, Juan Guaidó, está negociando el Esequibo para entregar el Esequibo a cambio del apoyo político a su fantasmagórico y pretendido gobierno farsante. Yo creo que el Ministerio Público, lo creo firmemente, la Fiscalía General tiene que actuar de manera expedita porque es un delito de traición a la patria pretender entregar el Esequibo a cambio de vender nuestro país. ¿Pero qué es y dónde queda la región del Esequibo? Vamos a verlo. La región del Esequibo es un territorio de casi 160.000 kilómetros cuadrados, comprendido entre el oeste del río Esequibo y el monte Roraima. La soberanía de la zona es disputada por Venezuela y la República de Guyana. Se basa en el Acuerdo de Ginebra de 1966. Guyana está a cargo de su administración. Ambos países se encuentran en proceso de negociación a través de la Organización de las Naciones Unidas desde 1982. En el mapa de Venezuela, esta área suele aparecer rayada oblicuamente o con la leyenda de zona en reclamación, la zona resaltada con línea roja.
El huracán Dorian ha tocado tierra en la costa este de Carolina del Norte, en Estados Unidos. El ciclón de categoría 1 ha causado lluvias torrenciales, tornados y vientos de hasta 150 kilómetros por hora. Entre tanto, en Bahamas la cifra de muertos sigue en ascenso. Ya son 30 los que se reportan. Cientos de personas además permanecen desaparecidas, mientras que miles de residentes intentan salir del archipiélago cuanto antes. El Cabo Hatteras, ubicado sobre la barrera de islas frente a la costa de Carolina del Norte, fue el punto en el que finalmente el huracán Dorian tocó tierra en Estados Unidos. Allí más de 7.000 personas quedaron sin suministro de energía eléctrica. Las autoridades informaron que iniciarán las labores de restauración en la zona una vez las condiciones climáticas mejoren. Al menos 24 informes de tornados han sido registrados en Carolina del Norte y Carolina del Sur en las últimas 48 horas. La ciudad portuaria de Charleston ha sido una de las más afectadas por el paso del fenómeno. Allí, las vías quedaron completamente inundadas. Aunque las autoridades no han confirmado el número de víctimas, hasta el momento 5 personas han perdido la vida en hechos relacionados con el paso del fenómeno en Estados Unidos. Se espera que el ciclón se debilite lentamente en los próximos días, aunque mantendrá la categoría de huracán en su avance por la costa de la Unión Americana. Por su parte, en Bahamas ya son 30 las víctimas mortales que deja la poderosa tormenta en el archipiélago. Las autoridades del país insular prevén que el número de muertos aumente significativamente a medida que los equipos de rescate acceden a las zonas devastadas. El único aeropuerto internacional en la isla de Gran Bahama quedó completamente destruido, lo que ha dificultado el aterrizaje de los aviones que transportan la ayuda humanitaria. Mientras decenas de habitantes que sobrevivieron al paso de Dorian intentan desesperados salir del lugar. México ha anunciado que está cumpliendo con el acuerdo migratorio pactado con Estados Unidos. En la conferencia matutina presidencial, el canciller Marcelo Ebrard ha entregado un reporte de la estrategia implementada por el gobierno mexicano para atender el fenómeno de la migración. El alto funcionario aseguró que entre mayo y agosto el flujo de migrantes se ha reducido en un 56%, lo que aleja al país de la imposición de aranceles, como lo advirtió Washington. Ebrard agregó que el plan de desarrollo y migración además ha sido muy respetuoso de los derechos humanos y que México sigue aportando económicamente para generar empleos en El Salvador, en Honduras y en Guatemala. La reducción de un flujo migratorio muy grande, complejo, y que ponía en tensión nuestras normas legales y nuestra propia política migratoria en virtud del incremento tan grande que tuvo. El expresidente de Zimbabue, Robert Mugabe, ha muerto este viernes. El exmandatario de 95 años fue sacado del poder por el ejército en noviembre del 2017 tras gobernar durante casi 4 décadas. El fin de una era en Zimbabue. El expresidente Robert Mugabe, que dirigió con mano de hierro el país africano entre 1980 y 2017, falleció a los 95 años. Mugabe tomó las riendas de la antigua Rodesia tras su independencia en 1980. Durante su mandato de 37 años, uno de los más largos del continente africano, pasó de ser héroe de la independencia y amigo de Occidente a tirano que provocó el hundimiento económico de su país. Su política inicial de reconciliación en nombre de la unidad del país le valió elogios generales, especialmente en las capitales extranjeras. Pero rápidamente, el héroe mostró mano dura con sus opositores. Sus abusos contra la oposición, fraudes electorales y sobre todo una violenta reforma agraria lanzada en 2000 recibieron las condenas de Occidente. Considerado durante mucho tiempo como insumergible, fue abandonado progresivamente por los fieles a su régimen. Y a finales de 2017, tras un golpe de estado del ejército apoyado por su partido, el entonces jefe de estado más longevo del planeta se vio obligado a dimitir. Fue reemplazado por su ex vicepresidente Emmerson Mnangagwa, al que había destituido poco tiempo antes. Soberano, provocador y acostumbrado a métodos impactantes, Mugabe provocó a menudo tanto la indignación de sus detractores como los aplausos de sus partidarios. Insólito parto en India. Una mujer de 74 años podría conseguir el récord Guinness tras convertirse en la madre primeriza más longeva del mundo. Ella dio a luz a gemelas. Gracias a una clínica de fertilización recibió el óvulo de una donante que fue fecundado por el esperma de su marido de 82 años. Con esto vamos a un corte comercial. Enseguida estamos de vuelta con más. Gracias a todos por su sintonía con NTN 24. Los invitamos a que consulten las noticias en ntn24.com. Hasta pronto.